Puede que lo hayas visto con su sotana blanca, saludando desde la plaza de San Pedro, hablando con los líderes del mundo, bendiciendo multitudes. Pero lo que la mayoría no sabe es que detrás de ese gesto calmado y esa mirada profunda hay una historia que nunca imaginaste. No una historia de poder, sino de renuncias. No una vida llena de privilegios, sino de decisiones que nadie vio venir. Lo conocemos como el Papa León XIV, pero su nombre real es Robert Francis Prevost. Y créeme, cuando termines de escuchar esto, no lo vas a ver igual. De chico, nadie pensaba que terminaría en Roma. Nació en el lado suroeste de Chicago, donde las fábricas y las calles ásperas moldeaban el carácter más que los sermones de los domingos. Su familia era creyente, sí, pero no rígida. Su mamá trabajaba largas horas como enfermera y su papá conducía un camión. No era una vida fácil, pero sí llena de valores. Robert era callado, leía mucho, y aunque iba a misa, nunca fue el típico niño que decía que quería ser sacerdote. De hecho, su sueño era ser ingeniero. Le fascinaban los números, los planos, las ideas que se construyen desde el papel. Estudió ciencias exactas en Villanova, una universidad prestigiosa. Tenía todo para triunfar en ese camino. Sus profesores decían que tenía una mente brillante, pero algo empezó a incomodarlo. Una sensación sutil, como cuando todo parece encajar, pero por dentro sentís que algo falta. Fue en su segundo año de carrera cuando algo cambió. Comenzó a ir a misa por su cuenta, no porque lo mandaban, no porque alguien lo mirara, solo porque necesitaba estar ahí, en silencio, sin palabras, como si buscara algo que todavía no sabía nombrar. Una semana decidió hacer algo que nadie entendió en su entorno. Se fue solo a una zona rural de Pensilvania, sin teléfono, sin distracciones, solo una Biblia, un cuaderno y tiempo. Una semana completa en silencio. Y ahí, sin una revelación mística, sin rayos ni visiones, entendió. No se trataba de huir de su carrera, sino de caminar hacia algo más grande. Volvió a la universidad con otra claridad. Renunció a la ingeniería. Entró a la Orden de San Agustín. Y ese fue el verdadero comienzo. Lo más curioso es que, incluso después de ser ordenado, Robert nunca quiso brillar. Prefería lo difícil, lo incómodo. Por eso, cuando le ofrecieron ir a Perú como parte de una misión en los años 80, no lo dudó. Allá lo esperaban caminos de tierra, calor extremo y comunidades olvidadas por el Estado. Y aún así, aceptó con alegría. Lo mandaron a un pueblito en las montañas del norte. Nada de catedrales ni oficinas. Vivía en una casa de barro, con techo de chapa oxidada, sin electricidad. Cocinaba con leña, dormía bajo un mosquitero. Caminaba horas para llegar a aldeas que no salían en los mapas. ¿Y sabes qué fue lo primero que notó? Que no entendía nada. La gente no hablaba español. Hablaban quechua. Al principio usaba intérpretes, pero se sentía como un visitante, un extraño. Así que decidió aprender, no con libros, sino con la gente, con campesinos, con niños, con ancianos. Aprendió saludos, rezos, expresiones locales. Y un día se animó a dar la misa entera en quechua. Fue torpe, con errores, pero honesto. Y cuando terminó, una señora de 80 años se le acercó, le tocó la mano y le dijo: «Ahora hablas como nosotros. Eso significa que Dios también nos escucha aquí». Esa frase, años después, la repetiría frente a obispos en Roma. Durante casi un año vivió sin agua corriente. Se enfermó varias veces. Una infección por el agua, un parásito intestinal. Perdió peso, se debilitó, pero nunca quiso volver. Se sentía en casa. Años más tarde, diría que ese año en la pobreza fue la universidad más profunda que tuvo.
Ningún libro te enseña lo que ves en los ojos de alguien que sufre y sonríe igual, decía. Un día conoció a un joven refugiado colombiano, escapando de la violencia. Ese chico, con una fe inquebrantable a pesar del miedo, le hizo entender algo que cambiaría su forma de pensar la teología. El Evangelio no es solo para entender, es para sostener. Esa conversación le quedó grabada. Años después, escribiría un ensayo sobre cómo la compasión nace más de escuchar que de predicar. Cuando lo empezaron a llamar para ocupar cargos altos en el Vaticano, los rechazó 2 veces. Una de ellas, lo querían como consultor de una comisión doctrinal. Pero él prefería quedarse en el Perú. Decía que en Roma había muchas respuestas, pero en las montañas la gente tenía las preguntas correctas. Finalmente, aceptó volver a Estados Unidos por obediencia, no por ambición. Lo nombraron obispo y luego superior general de su orden. Era carismático, pero nunca le gustaron las cámaras. Siempre que podía, evitaba entrevistas. Solo hablaba cuando sentía que había algo que decir. Y aún así, su influencia creció. Cuando el Papa Francisco lo eligió como prefecto para los obispos, muchos se sorprendieron. Era un cargo clave. Desde ahí ayudó a elegir a cientos de líderes de iglesia en el mundo. Pero lo hacía distinto. Visitaba diócesis en persona, hablaba con los fieles comunes, no solo con los obispos. Preguntaba, ¿quién los escucha? ¿Quién visita a los enfermos? ¿Quién llega a las periferias? Porque para él eso era lo que definía a un pastor. Lo más impactante fue cómo se enteró que iba a ser el nuevo papa. Estaba en una reunión informal, sin mitra, sin protocolo. Le dijeron que había sido elegido y solo dijo, ¿están seguros? Después aceptó, lloró en silencio y pidió una cosa. No me aplaudan, recen por mí. Desde que es papa, ha viajado a lugares donde ningún pontífice había ido. No para salir en las noticias, sino porque quiere ver con sus ojos. Visita cárceles sin previo aviso. En una ocasión, pidió que se retiraran los guardias para hablar a solas con los reclusos. «Ellos también son mis hermanos», dijo. Tiene un cuaderno donde anota nombres de personas que encuentra en el camino. No usa agenda digital. Dice que escribir a mano es su forma de rezar por ellos. En su escritorio no hay lujos, solo una cruz de madera, una foto de su madre y una pequeña figura de San Agustín. En las reuniones sin cámaras, sus discursos son aún más potentes. Una vez les dijo a un grupo de cardenales, «No me interesa una iglesia influyente, me interesa una iglesia que consuele. Si somos poderosos pero nadie nos abraza, hemos fracasado». Cuando viajó nuevamente a Perú ya como papa, pidió visitar la casa de adobe donde vivió de joven. La encontró casi igual. Entró, se sentó en el suelo y guardó silencio por casi 10 minutos. Luego dijo, «Aquí aprendí que la fe no se enseña, se contagia». Quizás lo más sorprendente es que aún se considera un aprendiz. En sus cartas privadas suele escribir, «Sigo buscando, sigo aprendiendo, sigo caminando». Y eso, tal vez, es lo que lo hace tan humano. Ahora que sabes todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Crees que un papa así puede cambiar el rumbo de la iglesia? ¿Habías escuchado hablar de estas historias? Hay mucho más detrás de esa figura blanca que vemos en el Vaticano. Hay un hombre con cicatrices, con memoria, con sueños. Un hombre que, antes de ser papa, eligió ser uno más entre los olvidados. Y eso, en este mundo, es más revolucionario de lo que parece. Corría 1994 y el mundo parecía haberse quebrado en Ruanda. Los campos de refugiados rebosaban de cuerpos y silencio,
de madres sin hijos y de niños sin nombres. Robert Prevost, entonces un joven sacerdote agustino que estudiaba Derecho Canónico en Roma, pasaba algunas tardes colaborando en un comedor humilde administrado por la Orden para Refugiados Africanos. Fue allí donde conoció a Jan, un hombre silencioso, ruandés, con la mirada llena de polvo y de fe. Se sentaron a tomar café, oraron juntos, y luego Jan le habló de la noche en que perdió a su esposa y a sus hijos, de cómo caminó durante semanas con los nombres de sus seres queridos cosidos en un pedazo de tela, escondido dentro de una Biblia. Pero lo que a Prevost lo conmovió no fue el horror, sino la esperanza. La frase que Jan le dijo quedó grabada para siempre. Si dejo de creer, el mal gana 2 veces. Años después, ya como papa, León XIV la evocó en su primer discurso de Pascua. No adoramos a Dios porque el mundo sea bueno. Lo adoramos para que el mundo vuelva a serlo. Para él, la fe no era consuelo, era resistencia, y esa convicción nació en una tarde silenciosa, junto a un refugiado sin hogar, pero con una fe más grande que el miedo. Algunos años más tarde, cuando su nombre ya era conocido en Roma por su rigor pastoral y su cercanía con los más pobres, le ofrecieron un cargo importante en la curia. Lo rechazó. Lo hizo de nuevo una segunda vez, incluso cuando le ofrecieron vivienda dentro del Vaticano. En ambas ocasiones, prefirió quedarse en Perú, en las comunidades que aún no tenían agua corriente ni misa cada domingo. Cuando un hermano agustino le preguntó por qué no aceptaba, respondió: «El pueblo necesita un pastor más de lo que Roma necesita otro funcionario». Solo aceptó volver cuando fue nombrado administrador apostólico en Perú y con la condición de vivir fuera de la residencia eclesiástica. Decía que no se puede guiar a nadie si no se camina junto a ellos. Así era. Nunca quiso títulos, solo servir. Tenía un gesto peculiar que nadie comprendía del todo. Cada Semana Santa dormía en el suelo. Nada de colchones, ni camas, ni concesiones. Una manta fina, una almohada doblada y el piso duro. Lo hacía en silencio, incluso cuando ocupaba cargos altos. No quería que nadie lo supiera. Una vez, un sacerdote lo encontró así, en una esquina de una iglesia vacía, y le preguntó por qué no dormía en su cama. «Porque Cristo no tenía dónde recostar la cabeza», dijo. Años más tarde, siendo ya papa, repitió el gesto en su primera Semana Santa en el Vaticano. Nadie lo obligaba, nadie lo esperaba, pero para él, esos pequeños sacrificios eran oraciones que no necesitaban palabras. Una vez, en 2006, ocurrió algo que dejó a muchos sin habla. Una mezquita fue atacada en Perú, y la tensión religiosa se volvió espesa como humo. Mientras las autoridades religiosas preparaban comunicados cuidadosamente redactados, Prevost simplemente fue. Caminó hasta la comunidad afectada, llevó flores, se sentó a rezar con la familia musulmana y luego ayudó a recaudar dinero para reparar el lugar. No habló de diferencias, habló de humanidad. Cuando algunos católicos lo cuestionaron, respondió: «La fe sin misericordia es solo ruido». La familia nunca olvidó ese gesto. Años después, cuando fue elegido papa, enviaron una carta al Vaticano. Él fue un padre cuando otros nos dieron la espalda. Y hubo otro episodio menos conocido, pero revelador. A inicios de los 2000, el Vaticano preparaba una misión hacia comunidades católicas clandestinas en China. Entre los nombres propuestos estaba el suyo. Era ideal, hablaba varios idiomas, era discreto, comprometido. Pero las autoridades chinas vetaron su entrada. Al parecer, sus vínculos con líderes indígenas en Perú eran vistos como peligrosos. Algunos en el Vaticano lamentaron la decisión.
Él no. Sonrió. Ya había prometido construir una escuela en Piura. Ya sea Roma, Pekín o una aldea sin nombre en el mapa, Dios te envía donde la necesidad es mayor, dijo entonces, y lo creyó, lo vivió. En 2012, un empresario católico le ofreció un departamento en Roma, cómodo, moderno, con vistas, un regalo por sus años de servicio. Lo rechazó sin dudar. Prefirió quedarse en su pequeño cuarto, compartido con otros sacerdotes. No era un acto de humildad pública, sino una forma de coherencia. No necesito un apartamento para recordarme mi propósito, dijo. A esa misma lógica respondió cuando, en una gala benéfica para un hospital, eligió no asistir. En lugar de estar bajo los reflectores, fue a una clínica en las afueras, donde escuchó a inmigrantes contar sus historias y lloró con ellos. Era allí donde encontraba a Dios, entre los que no podían pagar una entrada. Y nunca olvidó el suelo. En 2007, cuando un terremoto devastó Ica, Perú, muchos líderes religiosos enviaron cartas de solidaridad desde la distancia. Robert Number voló al lugar. Caminó entre escombros, se arrodilló con las familias, tocó los muros rotos y los rostros heridos. Oró con ellos, sin micrófono ni cámaras. Le preguntaron qué podía decirle a una familia que lo había perdido todo. Respondió sin solemnidad: Dios está contigo, incluso en esto. Esa era su forma. No predicar desde el púlpito, sino desde la tierra agrietada por el dolor. En el fondo, León el XIV nunca fue un hombre que buscara ser papa. Nunca se movió por ambición, pero su vida fue una sucesión de gestos silenciosos, coherentes, profundamente humanos. Cuando el cónclave lo eligió, alguien dijo: no lo eligieron por sus discursos, lo eligieron por su forma de caminar. Tal vez sea cierto. Tal vez, en un mundo lleno de voces, su silencio fue lo que más dijo. Cuando puso un pie en aquel país, lo primero que sintió fue el peso de un silencio roto por el eco de disparos lejanos. Las calles, antaño llenas de vida, ahora estaban marcadas por la presencia constante de grupos armados. Las miradas de los habitantes reflejaban miedo, desconfianza y una esperanza que se desvanecía con cada día que pasaba. Él no era un político ni un soldado. Tampoco buscaba protagonismo, pero llevaba consigo una determinación inquebrantable y una fe que no conocía fronteras. Su primera acción fue sencilla pero poderosa: crear espacios seguros donde las personas pudieran encontrar refugio, comida y, sobre todo, consuelo. No tardó en ganarse la confianza de las comunidades. Su presencia no era la de un extranjero que venía a imponer soluciones, sino la de alguien que escuchaba, comprendía y actuaba. Se adentraba en las zonas más peligrosas, no por imprudencia, sino porque sabía que allí era donde más lo necesitaban. En una ocasión, organizó una oración conjunta en medio de las ruinas de una aldea destruida. Cristianos, musulmanes y personas de otras creencias se unieron en un momento de recogimiento y esperanza. Fue un acto simbólico, pero también una declaración poderosa. La fe podía ser un puente en lugar de una barrera. Pero su labor no se limitó a brindar ayuda inmediata. Entendía que para lograr un cambio duradero era esencial empoderar a las comunidades. Por eso, impulsó programas educativos, especialmente enfocados en las niñas, quienes a menudo eran relegadas en el acceso a la educación. Creía firmemente que la educación era la llave para romper el ciclo de la pobreza y la violencia. En diferentes países, desde zonas rurales hasta áreas urbanas, estableció escuelas y centros de formación.
Trabajó codo a codo con maestros locales, brindándoles herramientas y motivación para que pudieran inspirar a sus alumnos. Los resultados fueron palpables: comunidades más cohesionadas, jóvenes con nuevas oportunidades y una esperanza renovada. Su enfoque siempre fue integral. No se trataba solo de construir infraestructuras o impartir clases, sino de transformar mentalidades, de sembrar la semilla del cambio desde dentro. Y lo logró, no con grandes discursos, sino con acciones concretas y una presencia constante. Hoy, su legado perdura en las historias de aquellos que encontraron en él una guía, un apoyo y una inspiración. Demostró que, incluso en los contextos más adversos, es posible hacer la diferencia cuando se actúa con empatía, compromiso y una fe inquebrantable en el potencial humano. ¿Quién podría imaginar que un joven nacido en un barrio común, rodeado por calles polvorientas y sueños humildes, llegaría a mover los cimientos de una institución milenaria como la Iglesia? No fue su cuna, ni su apellido, ni una campaña cuidadosamente calculada lo que lo llevó a cambiar vidas. Fue algo más simple y más poderoso: su incansable fe en las personas. Su nombre es Robert, pero para muchos él representa algo más que un nombre. Representa una nueva forma de entender el servicio, una revolución silenciosa con el rostro de la compasión. Todo comenzó lejos del Vaticano, en una isla donde la luz del sol choca con los tejados de zinc y la esperanza es muchas veces lo único que alimenta a las familias. Allí, Robert no llegó con promesas ni sermones grandilocuentes. Llegó con preguntas. Preguntó qué necesitaban, escuchó. Y lo que escuchó no fue teología ni dogmas. Escuchó hambre. Escuchó sueños rotos por no poder pagar la matrícula escolar. Escuchó madres que lloraban por no poder enseñarles a sus hijos algo más que a sobrevivir. Y entonces decidió que no predicaría desde un púlpito, sino desde las aulas, desde el ejemplo. Impulsó un fondo de becas con un objetivo claro: no solo educar, sino liberar. Para Robert, la educación no era una limosna que se lanza desde lo alto, era una herramienta de transformación, un puente entre el hoy doloroso y el mañana posible. No importaba si el estudiante venía descalzo o si no tenía un cuaderno, si había hambre de aprender, había camino. Y pronto, en aquellos rincones olvidados, empezaron a brotar historias de éxito. Jóvenes que habían sido invisibles y ahora dirigían empresas, lideraban proyectos sociales, regresaban para enseñar donde antes solo habían recibido indiferencia. Pero Robert no se detenía. En cada pueblo, en cada comunidad, repetía el mismo mensaje: la educación es un derecho, no un privilegio, un derecho que debe defenderse incluso cuando duela, incluso cuando incomode a los poderosos. Trabajó con líderes locales, con padres, con maestros y hasta con quienes no creían en él, porque sabía que si la comunidad no abrazaba el valor del conocimiento, los niños seguirían atrapados. Y poco a poco lo logró. Cambió la forma en que esos pueblos veían la escuela. Dejó de ser un lujo para convertirse en un orgullo. Su trabajo no pasó desapercibido, pero lo que sorprendió al mundo no fue solo su impacto social. Fue su capacidad para tender puentes donde otros solo veían muros. En regiones marcadas por siglos de odio, donde un apellido o una creencia bastan para desatar conflictos, Robert decidió sentarse con todos. Musulmanes, judíos, cristianos de distintas ramas, no a convencerlos, no a convertirlos, a escucharlos, a compartir un pan, una mirada, una historia, porque entendía algo que pocos líderes comprenden.
que la fe, cuando es auténtica, no divide, une. Fue así como organizó encuentros que nadie creía posibles, reuniones donde antes hubo guerras, abrazos donde antes hubo balas. Su papel no era el del político ni el del teólogo, era el del hermano mayor que sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo simplemente estar. En esos encuentros, Robert no hablaba de doctrina, sino de humanidad. Hablaba de madres que entierran hijos, de jóvenes que se odian sin saber por qué, de pueblos enteros que claman por paz. Y su mensaje era siempre el mismo: no tenemos que ser iguales para caminar juntos. Y lo más impresionante es que sus palabras no se quedaban en salones diplomáticos. Inspiraron acciones concretas, proyectos conjuntos entre religiones distintas, campañas de ayuda, escuelas mixtas y, sobre todo, una nueva narrativa, la de que la religión puede ser un canal de paz, no de poder. Pero su visión iba aún más allá. Robert entendió algo que muchos dentro de la Iglesia todavía se resisten a aceptar: que si la Iglesia quiere seguir siendo una luz, debe encenderla en todos los rincones. No basta con rezar, hay que actuar. No basta con preservar, hay que transformar. Y en esa transformación, las mujeres debían estar al frente. Desde el principio, luchó por abrir espacios reales para las mujeres dentro de la estructura eclesiástica, no como asistentes, no como figuras simbólicas, sino como líderes con voz y voto. Abogó para que estuvieran en los espacios donde se toman decisiones, donde se construye el presente y se diseña el futuro. Impulsó su presencia en el liderazgo diocesano, en la gestión pastoral, en la reflexión teológica, porque sabía que, sin la mirada femenina, la Iglesia seguiría hablando a medias. Fue criticado, claro, como todo reformador, pero su respuesta siempre fue la misma. Si Cristo caminó con mujeres, si las escuchó, si confió en ellas, ¿por qué nosotros no? Y eso no era todo. Mientras muchos líderes hablaban del medio ambiente como si fuera un tema ajeno, Robert lo colocó en el centro de su misión. Dijo sin rodeos que cuidar la tierra era una obligación espiritual, que no hay fe verdadera que destruya los árboles, que envenene los ríos, que ignore el llanto del planeta. Impulsó programas de sostenibilidad en comunidades rurales, promovió el uso de energías limpias en escuelas, hospitales y parroquias. Se reunió con científicos, con activistas, con campesinos, y entendió que todos hablaban el mismo idioma, el del amor por la vida. Por eso, cuando Robert fue elegido para un rol mayor dentro de la Iglesia, muchos sintieron que algo estaba cambiando. Ya no se trataba de preservar estructuras, sino de renovar esperanzas. Él no llegó con la actitud del que impone, sino del que construye. Y su construcción era clara: una iglesia inclusiva, valiente y profundamente humana. Su compromiso con los pobres era más que una prioridad, era una vocación. Estuvo en barrios donde nadie quería ir, en aldeas sin agua ni electricidad, en hospitales donde la medicina era escasa, pero la fe abundaba. Y en cada uno de esos lugares dejó algo. No solo ayuda, dejaba dignidad, dejaba la certeza de que Dios no se olvida de nadie. Fundó centros de salud, promovió cooperativas para mujeres, apoyó microcréditos, enseñó a pescar en vez de repartir peces. Y, lo más importante, denunció sin miedo. Denunció las injusticias globales, los sistemas económicos que explotan, las políticas que matan de hambre, y exigió desde su púlpito que la Iglesia alzara la voz por quienes no tienen voz. Y nunca dejó de predicar con el ejemplo. No vivía en lujos,
no buscaba honores, dormía en lugares humildes, comía con los pobres, caminaba sin escoltas, y cada gesto suyo hablaba más fuerte que 1000 sermones. Muchos lo llaman radical, pero para él, lo radical no es exigir justicia, sino ignorarla. No es defender la dignidad humana, sino callar cuando se atropella. En un mundo fragmentado, Robert se convirtió en un símbolo de unidad. En una iglesia cuestionada, se convirtió en una esperanza. Su liderazgo no impone, inspira. Su palabra no condena, transforma. Y así, poco a poco, miles de personas empezaron a creer de nuevo, no en él, sino en lo que representa. En una iglesia capaz de mirar al futuro sin miedo, sin máscaras, sin cadenas. En una fe que se arrodilla ante el sufrimiento humano y no ante el poder. Robert no busca ser recordado, busca que otros se atrevan a continuar, porque sabe que su legado no está en lo que logró, sino en lo que sembró. Y esa semilla ya está dando frutos. ¿Estás dispuesto a ser parte de este cambio?